Huérfano de padre 2 meses antes de nacer, Lee Harvey Oswald tuvo una infancia plagada de problemas y complicaciones de todo tipo, cambiando de escuela y residencia muy a menudo, lo que contribuyó a que no tuviera realmente amigos de infancia ni sentara raíces en lugar alguno, situación que vino a complicar el matrimonio efímero y atormentado de su madre. Cuando tan solo contaba con 3 años de edad, fue ingresado en un orfanato, aunque al cabo de pocos meses fue sacado de allí por su madre, con la que, a partir del año 1944, residió en Dallas, y desde 1947, en Fort Worth. En el mes de agosto de 1952 se mudaron a Nueva York, ciudad en la que sufrió varios trastornos graves en su personalidad que se manifestaron en su inadaptación a la vida escolar. Oswald fue sometido a una profunda observación en el Hospital Youth House de Nueva York, cuyos resultados más notorios revelaron en el joven una inteligencia superior a la corriente acompañada de una pobre capacidad emotiva, con tendencias a la evasión y a la soledad. Lee Harvey Oswald empleaba prácticamente todo el día al parecer en leer literatura marxista y en ver la televisión. Finalmente, en el año 1954, Oswald regresó a su ciudad natal, donde siguió fracasando los estudios y contempló la posibilidad de ingresar en el Partido Comunista de su país. Nada más cumplir la edad mínima exigida para ingresar en el ejército de los Estados Unidos, Lee Harvey Oswald abandonó definitivamente los estudios e ingresó en el Marine Corps, cuerpo de infantería de marina. Oswald cumplió casi todo su servicio militar destinado en Japón. En el transcurso del servicio tuvo que comparecer por 2 veces ante un tribunal militar. La primera, el 11 de abril de 1958, por haber violado el reglamento que exige a un militar la inscripción de sus armas personales en un registro especial. La segunda, el 18 de junio del mismo año, por graves insultos a un superior. Lee Harvey Oswald se especializó en electrónica para uso militar, estudió ruso, cosa que al parecer nada tenía que ver con sus funciones. Se lo asignó al control de radares en la instalación aérea naval Atsugi, en Japón. Entonces, se realizaban los vuelos de los aviones espías U-2, pero nunca logró ser ascendido de grado, por lo que terminó su servicio como soldado de primera clase, licenciándose por petición propia un año antes del tiempo obligatorio, en septiembre de 1959, alegando que tenía que cuidar de su madre. Para esa época es posible que ya hubiera sido captado por la inteligencia estadounidense. Con $1.500 que nadie sabe cómo había ahorrado, Oswald realizó un viaje a la Unión Soviética, en octubre de 1959, dispuesto a nacionalizarse en ese país, al parecer atraído por las doctrinas del marxismo. Las autoridades moscovitas le permitieron la estancia en el país donde al parecer vivía a cuerpo de rey, con motivo supuestamente de la revelación de secretos sobre radares y otros temas militares. Oswald trabajó como obrero no especializado en una fábrica de material electrónico en la ciudad de Minsk, para acabar contrayendo matrimonio, en abril de 1961, con Marina Nikolayevna Prusakova, de 19 años de edad. Simultáneamente a su nuevo estado civil, Lee Harvey Oswald solicitó a la embajada estadounidense su repatriación a los Estados Unidos. En junio de 1962, regresó a su país en compañía de su esposa y la hija recién nacida de ambos. Los Estados Unidos no solo no pusieron trabas a la vuelta del desertor y presumiblemente traidor, sino que le expendieron un pasaporte nuevo para él y su familia en tiempo récord. La estancia de Oswald en la Unión Soviética es enigmática. Norman Mailer se concentra en ella en su obra Oswald. Un misterio americano. ¿Por qué alguien como Oswald, preparado por la Oficina de Inteligencia Naval, viajó a la entonces tierra de la hoz y el martillo? En las sesiones del HSCA, un importante agente de la CIA, James A. Wilcott, afirmó que Oswald fue reclutado por la agencia entre los militares con el propósito expreso de asignarlo como doble agente en la URSS. En coincidencia con esto, la madre de Oswald, Margaret, repitió: «Mi hijo siempre trabajó para los militares». Oswald y su familia se establecieron primeramente en Fort Worth, para, al cabo de pocos meses, establecerse en Dallas, ciudad desde la cual Lee Harvey Oswald comenzó a desarrollar una intensa actividad política en favor del régimen cubano surgido de la revolución liderada por el Che Guevara y Fidel Castro. En el mes de marzo de 1963, Lee Harvey Oswald se instaló en Nueva Orleans, y continuó su campaña procastrista con ahínco, hasta el punto de ser arrestado por repartir octavillas en favor de Cuba en lugares públicos de la ciudad y promover graves enfrentamientos con exiliados cubanos. Oswald realizó 2 intervenciones radiofónicas en las que se declaró abiertamente marxista y secretario del comité local de una asociación llamada Fair Play for Cuba. Más tarde se comprobó que era una invención del propio Oswald.
Según palabras del fiscal Jim Garrison, todo aquello era parte de un típico montaje de inteligencia para inventar un personaje ficticio que fuera útil. Se relaciona con la comunidad rusa, donde su mayor mecenas es George de Morenschildt, un miembro respetado de la exiliada y bien conectada comunidad rusa. De Morenschildt pasó el verano de 1938 con su hermano mayor, Dmitri, en Long Island, Nueva York, donde se relacionó con la familia Bouvier, incluida la joven Jackie, futura esposa de John F. Kennedy, y se convirtió en un amigo íntimo de la tía de Jackie. Al parecer este Oswald marxista y castrista tenía la extraña costumbre de relacionarse con gente relacionada con las facciones más ultraderechistas de la inteligencia americana. A principios del mes de octubre de 1963, cuando ya se conocía la visita e itinerario del presidente, y por medio de sus amigos de la comunidad rusa, Lee Harvey Oswald logró un empleo como bibliotecario en el depósito de libros escolares de Texas. Durante la última semana de septiembre, Oswald hizo un misterioso viaje a México donde, como lo prueba una carta autógrafa suya, fechada el 9 de noviembre, se puso en contacto con miembros de la embajada de la URSS. El 22 de noviembre de 1963, Lee Harvey Oswald, al parecer tras leer en la prensa el itinerario del séquito presidencial, decidió atentar contra el presidente, pero en esa decisión hay un pequeño error. La comitiva no debía pasar por delante de la ventana del sexto piso del almacén, eso se decidió por la mañana. Entonces, ¿cómo es posible que Oswald lo supiera? En la complejidad de la trama conspirativa, el fiscal Garrison investigó la conexión con Nueva Orleans. Allí actuó David Ferrie, personaje anticastrista que conocía a Oswald desde sus tiempos en la patrulla aérea civil, y habría ayudado a prepararlo como chivo expiatorio. En esto también pudo estar implicado Clay Chow, un afamado empresario relacionado con la CIA y acusado en el juicio instigado por Garrison. Tras del magnicidio, Ferrie amenazó a Judith Barry Baker, quien sabía de su relación con Oswald. Baker es una bióloga, aún vive, relacionada con un proyecto para matar a Castro en su juventud, y que conoció a Oswald. Autora de Mian Lee, dice haber sido su íntima amiga. Esta siempre destacó que Oswald fue usado, que éste decía estimar a Kennedy, y que, un día antes de los hechos, le comunicó telefónicamente que debería ayudar a que no se consumara ningún ataque contra el presidente. Esto pudo creerlo él, pero luego del asesinato, de forma muy sospechosa, las autoridades lo emplazaron inmediatamente como principal sospechoso, al tiempo que su historial como supuesto comunista por su paso por la Unión Soviética se viralizaba con la fuerza del rayo. Volviendo al 22 de noviembre, la versión oficial nos cuenta que Oswald comienza su jornada laboral en el edificio del depósito de libros escolares de Texas, en Dallas, lugar desde el que se realizarían los disparos 4 horas y media más tarde. Según algunos testimonios, ese día cargaba a sus espaldas un voluminoso y misterioso paquete. Después de recorrer poco más de 1 kilómetro en 8 minutos, la limusina presidencial gira por Houston Street y se dispone a rodear de Alley Plaza. En ese mismo momento, Oswald está listo en su escondrijo de la sexta planta del edificio del depósito de libros escolares de Texas, donde se había parapetado tras unas cajas. Según el testimonio de la propia Jacqueline Kennedy, la primera dama oyó un ruido y al volver la mirada vio a su marido llevarse la mano a la garganta. Era un primer disparo que había atravesado el cuello del presidente y que también había alcanzado al gobernador Connally atravesándole el hombro y saliendo por debajo de su pecho. Inmediatamente después, un segundo disparo desgarró el cráneo del presidente ante los ojos de su esposa presa del pánico y la histeria. Mientras lo acunaba, Jackie gritó: «Dios mío, le han disparado a mi esposo. Te amo, Jack». Tras el segundo disparo, el chofer aceleró para escapar de la escena lo más rápido posible y llegar de inmediato al cercano Parkland Memorial Hospital, mientras el agente del servicio secreto Clinton J. Hill saltaba del automóvil de seguimiento para subir al del presidente. La primera dama se arrastra por el maletero del vehículo a gatas para, según explicaría, tratar de recuperar un pedazo del cráneo de su esposo que había salido volando tras el disparo. Los testigos hablan de cruzarse por las escaleras segundos después del tiroteo. Le ven tranquilo, nada fatigado a pesar de que el tiempo indica que ha tenido que dejar el rifle y bajar hasta la primera planta en segundos. No se le ve apresurado. Se marcha a una habitación que tiene alquilada donde descansa un rato, después sale otra vez a la calle. En su camino mata al policía J.D. Tippit sin quedar claro por qué motivo, y es arrestado mientras está tranquilamente viendo una película en el Teatro de Texas, un cine en el que se ha colado a pesar de llevar dinero para la entrada. A pesar de que la policía acude a detenerle por el asesinato del policía, el número de agentes es exagerado, más en una ciudad en la que acaban de volarle la cabeza del presidente.
Entre el tumulto ya se escuchan gritos de los curiosos que le acusan de haber matado a Kennedy. El asesino ya está detenido.